Con unas declaraciones que Fernanda nos contaba hace un ratito, don Roberto Thompson, ha quedado en claro algo que venimos informando desde la semana anterior. Todas las medidas que se toman en nuestro país respecto a la pandemia tienen que ver directamente con el ministro de Salud, Daniel Salas. Y todos entendemos, por supuesto, que el doctor Salas es un muy buen doctor, es un muy buen ministro de Salud, pero que es ministro de Salud. Y por lo tanto, lo que ha quedado claro también es que a la hora de construir las medidas, en lugar de tomar en cuenta a los diferentes sectores, simplemente se les anuncian las medidas, cuando uno esperaría que la construcción de esas medidas, ahora que sabemos que la pandemia va para largo, se haga con los sectores, que se haga con las cámaras, que se haga también con los sindicatos, ¿por qué no? Que se haga con los alcaldes. Y aunque el ministro de la Presidencia, don Marcelo Prieto, insiste en que hay diálogo, es muy diferente llamar a la gente a contarle las decisiones que ha tomado, y otra cosa es construir las decisiones con algún carácter vinculante e integrado de otras fuerzas políticas. Y eso justamente lo que ha pasado en las últimas horas y que ha estallado en 3 municipalidades del país: la municipalidad de Santa Ana, la municipalidad de Mora y la municipalidad de Escazú. Hoy me acompañan 2 de esos alcaldes. Don Arnoldo Barahona es el alcalde de Escazú. Don Arnoldo, bienvenido a Noticia Monumental, ¿cómo le va? Muy bien, usted, don Randall, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, don Arnoldo. Y don Alfonso Jiménez es el alcalde de Mora. Don Alfonso, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, don Randall, muchas gracias por la invitación y todo bien, gracias. Bueno, don Gerardo Oviedo, que es el alcalde de Santa Ana, todos lo sabemos porque así lo confirmó ayer la municipalidad, tiene COVID, está aislado en su casa y ha decidido, por supuesto, aislarse y tampoco brindar entrevistas. Don Arnoldo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la gota que derramó el vaso durante las últimas horas y que hizo circular una versión que entiendo ya está confirmada de que ustedes decidían, digamos, dejar de apoyar las medidas del Ejecutivo, don Arnoldo? Don Randall, sí, como bien lo menciona usted, al inicio de todo este proceso de salud o de pandemia, como queramos hacerlo, estuvimos muy alineados con el gobierno central, con las recomendaciones del doctor Salas, con las recomendaciones de doña Pilar Garrido desde Planificación, y hemos sido muy obedientes y colaboradores con todas las directrices que han emanado del gobierno central. Sin embargo, como bien lo dice usted, don Randall, nosotros sentimos que al doctor Salas lo han dejado un poco solo. Lamentablemente, él se rige únicamente por sus criterios médicos, pero no ha habido un debido acompañamiento de soporte por parte de los otros ministerios, en el sentido de que él también necesita asesoría financiera, asesoría económica, asesoría en cuanto a reactivación económica y un análisis profundo del daño colateral que los empresarios y las familias que dependen de estos empresarios están viviendo en este momento. ¿Qué es lo que ocurre? Ya a estas alturas de la pandemia han ocurrido muchas cosas, don Randall, que yo siento que el ministro Salas nadie se las cuenta, o él no ha tenido la oportunidad de tener conocimiento de eso. Le digo así puntualmente, cosas como que las empresas, al menos al 30 de junio, Randall, de este año, ya nosotros nos habían renunciado 240 patentados, o sea, llegaron 240 empresarios a devolvernos la patente. Probablemente a estas alturas de julio ya hayan unos 150 patentados más que han renunciado a sus comercios. Vamos por 400 patentados. Eso significa que en promedio, si usted tiene ahí, pensemos que sean comercios pequeños, que si usted tiene ahí al dueño de la empresita, del emprendimiento, y a 3 colaboradores más, estamos hablando que son 4 personas por local, por 400 que han cerrado, estamos hablando de más de 1.600 personas, solo en Escazú, sin empleo. Esto sin sumarnos a los otros empresarios que no han renunciado 100% a su patente, pero que sí han reducido jornadas, han suspendido contratos laborales o han suspendido sus contratos laborales. Esto implica que hay otras tantos de miles de personas que o están a medio salario o a menos de menos salario o con el contrato suspendido sin recibir ingresos. Eso es muy peligroso y está generando un posible detonante
en la inconformidad y el malestar social que está viviendo el país. Bueno, lo que ocurre en este momento, don Randall, es que ante esta situación hemos querido ser propositivos y hemos desarrollado una herramienta que han desarrollado ya también en otros países, principalmente en Europa, de nuevos protocolos adicionados a los de salud para identificar cuáles son aquellos locales que con nuevos protocolos podrían reactivar sus actividades y sus operaciones económicas, siempre al amparo de la capacidad técnica y jurídica que tenemos las municipalidades para poder vigilar y regular la apertura de esos negocios que están siendo llevados al desfiladero y que no se están midiendo los daños colaterales. Uno de los principales problemas que tenemos, don Randall, es que muchos de estos comercios formales están migrando a la informalidad. Mientras en aquellos tiempos, cuando estaban sometidos a un local, a una patente, nosotros podíamos controlarlos, vigilarlos, que estuvieran cumpliendo con todos los protocolos, se ha generado una proliferación de actividades informales en la clandestinidad que ni salud ni nosotros podemos controlar. Por ejemplo, han crecido la cantidad de bares clandestinos en donde no hay manipulación de alimentos, no hay control de productos, no hay supervisión de protocolos. Esto puede ser peor que las medidas que el gobierno está tomando. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros humildemente y con mucha responsabilidad, entre los 3 alcaldes y nuestras áreas técnicas, hemos preparado una herramienta en la cual decimos cuáles locales podrían abrir, mediante cuáles protocolos que son más rigurosos que los planteados por el Ministerio de Salud y cómo operaríamos en la regulación y control de estas actividades. Lamentablemente, esto fue llevado a la Comisión Local de Emergencias, al menos en Escazú, y fue rechazado por el representante del Ministerio de Salud y el coordinador de enlace de la Comisión Nacional de Emergencias. Y creemos que es muy grave que si desde la misma Comisión Local de Emergencias no podamos hacer una propuesta a la Comisión Nacional de Emergencias, que somos una extensión de sus actividades, me parece gravísimo. Y la Comisión Local de Emergencias pierde sentido de existir. Yo quisiera también que don Alfonso se pueda manifestar en ese sentido, pero lo que queremos es ver, lo más importante es que somos propositivos, tenemos compromiso, pero también tenemos que darle oxígeno a aquellas empresas que aún están respirando un poquito y que podemos recuperar. Sí, don Alfonso, ¿ustedes les pasó lo mismo a ustedes en el Cantón de Mora? Sí, efectivamente, Randall. Creo que, a ver, esto es un tema país. O sea, creo que ahorita nosotros tenemos que ver los desafíos sociales que está presentando Costa Rica. Y creo que esto nos está haciendo vulnerables a mucho tiempo atrás de problemas que nos hemos atacado como país. Y aquí te puedo hablar, digamos, de un tema de acceso a la atención médica, el acceso universal de la atención médica, que gracias a Dios en este país la estamos teniendo. Sin embargo, en muchas regiones de nuestra región centroamericana no la tenemos. Tema de escolaridad, educación es primordial. Nosotros hemos hecho un estudio a lo interno del cantón para saber ahorita cómo estamos, digamos, con el tema de los patentados, y por ejemplo es solamente un 20% de personas de las cuales ahorita en estos momentos tienen negocio, que tiene un 50% que tiene la primaria completa y un 20% que tiene la educación secundaria, y apenas un 12% que tiene la educación técnica y un 7% de la educación universitaria. Pero Randall, empezando desde ahí, vemos también cómo la educación ha sido un factor que ha ayudado para tener una movilidad social y humana en nuestro país. Aunado a eso, el tema de acceso a la vivienda. O sea, hoy por hoy estamos básicamente teniendo la mayoría de casos en asentamientos informales y también en cuarterías, mucho de esto también por la ineficacia que hemos tenido en sistemas sociales, en temas de acceso a la vivienda. El otro día leía, por ejemplo, un reporte que hacía la CEPAL muy importante, donde en estos momentos se están dando 29 millones de personas desempleadas en toda Latinoamérica, para un total de casi 215 millones de personas. Esto es preocupante, Randall. Esto va a generar a un caos, no solamente en la parte social y económica, sino también en la parte de seguridad. Nosotros, como alcaldes, somos y sabemos que la parte de salud y la parte de epidemiología, hay un ente rector que es el Ministerio de Salud, y que ellos son los especialistas y son los encargados de poder ver esto. Pero nosotros también tenemos que saber que tenemos que vivir
con esta pandemia, y tenemos que ver cómo hacemos desde lo local poder afrontar, y lo que vos decías, que gracias por haberlo dicho, tenemos que hacer una construcción, Randall. O sea, no es posible que en estos momentos el diálogo sea unilateral, donde básicamente las 82 municipalidades esperamos hora y fecha para escuchar tanto lo que la Comisión Nacional de Emergencia nos tiene que decir, como también muchas veces el Ministerio de Salud, el mismo IFAM. O sea, ya es un momento que tenemos que sentarnos, que tenemos que ver estadísticas, tenemos que ver números, tiene que haber transparencia en estos momentos con los municipios, para nosotros poder, en estos momentos, no solamente lo que bien decía Arnoldo, estamos creciendo en informalismo, pero también nosotros como país tenemos una burocracia muy grande para poderle dar a las pymes y pymes acceso a que entren al formalismo. Entonces también aquí tiene que haber un replanteamiento de muchas aristas que tenemos que ir tocando, y bueno, me imagino que tanto en este tema la Municipalidad de Escazú como la Municipalidad de Mora, lo que le preocupa es el montón de cierres que se están dando en estos momentos, el montón de patentes retiradas, suspensión de jornadas, personas que se están quedando sin empleo, y nosotros en estos momentos tratando de ver cómo podemos apoyar al gobierno central y no tener anuencia por parte del gobierno. Sí, yo quisiera decir dos cosas antes de avanzar con la entrevista. Yo estoy leyendo los comentarios de la gente que nos está escribiendo a través del Facebook Live, y hay dos cosas que a mí me parecen importantes. Hay gente que dice, es una pandemia y por tanto debería de manejarse con criterios de salud. Yo creo que eso es innegable. Sin embargo, es diferente cuando a usted le dicen, esta pandemia va a durar 2 meses, y entonces usted cierra todo, 2 meses, ve a ver cuál es el mínimo daño que se realiza. Y otra cosa diferente es cuando le dicen que esta situación va a persistir en el tiempo, y entonces tendremos que aprender a vivir con ellas. Eso es uno de los temas. Y por eso ahí se hace necesario también el criterio incluso económico, con el fin de balancear. Hoy el ministro de Hacienda confirma que a él ni siquiera le preguntan cuál es el impacto que tendrán las medidas en las finanzas públicas. El segundo detalle de la gente que me está diciendo aquí, bueno, es que ustedes solo tienen una cara de la moneda, falta la otra. Señores, todos los días a la 1 de la tarde tenemos la otra cara de la moneda durante los últimos 5 meses completos. Y bueno, la situación tiende a complicarse. Arnoldo, no sé si quería agregar algo a esto, porque también le quiero preguntar, cuando las municipalidades, en el caso de la suya, dicen, bueno, dejaremos de apoyar, ¿en qué competencias? ¿Qué diferencia hay entre que una municipalidad apoye las medidas en logística y no las apoye, don Arnoldo? Y aquí lo más importante, Randall, es que la sociedad civil, las comunidades entiendan que esto no es un acto de rebeldía, es una realidad que las municipalidades estamos enfrentando y que tarde o temprano va a permear a todos, ¿Qué significa eso? Que la caída en los ingresos para las municipalidades, más el retiro del apoyo financiero que se genera del gobierno, algunas municipalidades o las municipalidades a través del 8114 han diezmado las fuerzas de las municipalidades, y el gobierno cada día nos exige más apoyo. El oxígeno se acaba también para las municipalidades. Hay municipalidades que ya están valorando despidos de funcionarios porque no van a tener la plata para pagar salarios y muchísimo menos aguinaldos. Esa es la realidad, pero esa no es nuestra preocupación. Nuestra preocupación es que los servicios sanitarios tienen que seguir prestándose, la recolección de basura, la limpieza de los parques, la atención a la gente humilde que está requiriendo asistencia alimentaria en este momento. Entonces no es un acto de rebeldía, es que los recursos que tenemos o que teníamos proyectados para todo el año ya no nos van a alcanzar. Ya no podemos seguir descuidando la seguridad ciudadana, que a través de la crisis la delincuencia crece, para estar reprimiendo a algunos conductores que de alguna forma tenían una empresita y ahora se están dedicando a hacer cositas en sus vehículos, y si se pasan 1 hora, media hora de las horas de restricción, a bajarle las placas. Eso es lo que nosotros no queremos. No compartimos el que a un empresario se le vaya a volar garrote porque un acto desesperado solicita que se le deje trabajar. El señor de una sodita que llegó y abrió y de alguna forma se le reprime porque está buscando cómo llevar un poquito de alimento a su casa y a la de su empleado, y también son reprimidos como si fueran delincuentes. Esas son las cosas que no compartimos.
además de eso, don Randall, nosotros los alcaldes, las municipalidades, siempre hemos prestado apoyo al Ministerio de Educación a través de la manutención de las infraestructuras de los colegios, las escuelas, construimos gimnasios, construimos comedores. Bueno, todos esos recursos nosotros vamos a tener. Si el asunto sigue por donde va, convertirlo en alimentos para poder darle de comer a la gente que ya tiene meses de no recibir un 5. Yo le digo a usted, don Randall, y bueno, no lo voy a escoger a usted de ejemplo, escojamos a cualquier funcionario público que en este momento se le diga, a partir de hoy usted no recibe salario, y vea a ver cómo se la juega, vea a ver cómo paga la hipoteca de su casa, a ver, vaya, entregue el carro y vaya, búsquese una chamba en la clandestinidad para que le pueda dar de comer a su familia. Es que eso es lo que está pasando y el pueblo no se da cuenta que en este momento tal vez algunos funcionarios públicos estén al abrigo del sustento de las quincenas que llegan todo el tiempo, pero llegará el momento en que si nos descuidamos, si la economía sigue por el camino que sigue, no habrá plata ni para pagar los salarios de los funcionarios públicos. Ese es el tema, Randall. Sí, de hecho, a mí no me parece, yo tengo que advertir que a mí no me parece excluyente. Con el ejemplo que nos daba don Arnoldo, incluso yendo más allá, es como que una persona que tenga un salón de belleza, por ejemplo, que creo que fue un ejemplo que le oí anteriormente don Arnoldo, usted le cierra porque no puede operar. Bueno, esa persona tiene que seguirle dando de comer a su familia, tiene que seguir pagando la casa, ahora tiene que seguir pagando los préstamos de los bancos. ¿Qué hace esa persona? Bueno, contacta a sus clientes para ir a la casa. Y entonces ahí, y me parece que ese es el elemento de fondo, ahí no se guardan los protocolos. Es más fácil revisar o fiscalizar que se estén cumpliendo los protocolos cuando usted tiene abiertos los comercios. Don Alfonso, yo en las últimas horas conversé con un par de ministros, lo decía el viernes, que ellos también creen que los lugares más seguros para combatir la pandemia es justamente los locales, el trabajo, porque ahí están los protocolos, porque para todos nosotros, don Alfonso, y quisiera conocer su opinión, es una realidad eso de que la gente se está escapando de los protocolos por una simple y muy humana razón: hay que comer, don Alfonso. Sí, Randall, y eso lo hemos hablado, y lo hablamos hace poco, lo hablé con don Arnoldo, el tema de que si estás yendo al trabajo, tenés tu horario, tus medidas de protección, básicamente sí, estás cumpliendo, mientras en muchos casos, y aquí es donde voy también a la realidad que hablaba un poco, o sea, muchos de los focos se están dando en cuarterías, se están dando donde hay personas hacinadas. ¿Con qué protocolos vas a tener ahí personas conviviendo 24 horas al día y que estas personas muchas veces irresponsablemente salen y empiezan a contagiar a toda una comunidad? Entonces eso es a lo que yo voy. En estos momentos tenemos que abrir y tenemos que reactivar la economía, tenemos que ir abriendo por medio de estos protocolos que vamos a presentar y que son protocolos bastante estrictos, bastante trabajados, para que también la población se sienta segura. Y es ahí donde también nosotros como municipio podemos, por parte de la policía municipal, por parte de inspectores, por parte, digamos, de todo el músculo que tienen las municipalidades, el poder hacer la contención como se debe. Pero para esto, Randall, ocupamos también información del Ministerio de Salud, ocupamos mesas de trabajo con la Comisión Nacional de Emergencias, ocupamos mesas de trabajo con el IMAS, ocupamos mesas también con el INBU, o sea, con el MIVA, o sea, ocupamos activarnos, ya sea por región, por cantón, no sé, por provincia, pero tenemos que ir atendiendo este tema de raíz, porque no estamos ahorita en estos momentos más que haciendo que la economía se contraiga y que a futuro y a corto plazo vamos a tener todavía peores indicadores de los que tenemos el día de hoy. Hay algo por acá que también te quiero contar y es, digamos, a ver, yo provengo, nuestro cantón viene de una zona rural y una zona urbana donde hay diferencias enormes. Por ejemplo, yo tengo cantones, distritos con 0% de contagios, los cuales en estos momentos están igual en alerta naranja, o sea, sin poder operar, sin poder generar. En estos momentos, por ejemplo, el cantón de Mora cuenta solamente con el 0.2% de contagios en todo el cantón. El otro día pudimos hacer una comparativa, por ejemplo, con la municipalidad de Puriscal, con la municipalidad de Atenas. O sea, estamos igual en números, ellos se mantienen en alerta
amarilla. Entonces aquí, digamos, la parte técnica no es de entender, y además que lo otro es que también lo hemos hablado entre Santana y Escazú. Bueno, no importa, si nos mantienen en alerta naranja, abramos esa parte de la restricción, no cerremos ahora en agosto, pero tratemos de ver cómo hacemos para sentarnos y crear estrategias en conjunto, porque aquí nada hacemos con que vengan y nos impongan, ¿verdad? Todo lo que tenemos que hacer, la lista, la ABCD, a las municipalidades, si nosotros no podemos dar también ese conocimiento de nuestro territorio, que sabemos cómo se comporta, sabemos cuáles son en estos momentos, por ejemplo, los distritos más vulnerables, el por qué son vulnerables. Entonces, esos son meses de trabajo que tenemos que trabajar. Ya muchos otros alcaldes han pedido, por ejemplo, que la restricción sea por distrito, a lo cual no me parece mal, pero yo creo que ya tenemos que ir llegando a soluciones reales, Randall, y no tener todos los días que por medio del Poder Ejecutivo escuchar qué nos dicen y cómo hacerlo. Pero, don Arnoldo, con ustedes nadie habla, porque es que estoy pensando en dos figuras que tiene el Poder Ejecutivo. Uno es el IFAM, el Instituto de Fomento de Asesoría Municipal, y el otro es una persona que debería ser el enlace con todos los que están reclamando y que ha estado absolutamente ausente del mapa, que es el ministro de Coordinación con el Sector Productivo, don André Garnier. ¿Alguien habla con ustedes, don Arnoldo? Lamentablemente, y con mucho respeto a las autoridades del IFAM, son puestos de confianza que siguen línea de gobierno. Entonces, nosotros ahí no encontramos asidero. Han habido manifestaciones de que se han estado coordinando todas estas decisiones con los alcaldes, y por lo menos entre lo que hemos conversado don Gerardo, Alfonso y mi persona, hemos recibido instrucciones, nada más, hemos recibido como directrices, pero nadie nos escucha. De hecho, como le repetía don Randall, llevamos una propuesta a lo interno de la Comisión Local de Emergencia, que es donde están los representantes de las instituciones, y ahí están en un video con audio, en donde tanto los coordinadores de enlace de la Comisión Nacional de Emergencias como el representante del Ministerio de Salud dicen que eso mejor se lleve desde la alcaldía, que es que ellos no pueden arriesgar sus puestos porque no pueden llevar una línea contraria a lo que dice el gobierno. Yo los entiendo, pero entonces, si la instancia es donde las representaciones del Estado, del Ejecutivo, nos reunimos ahí a dialogar, nos dicen, no, trasladen eso desde la alcaldía, no lo hagan desde aquí, entonces ya estamos muy mal. O sea, no hay interés en que nosotros sean escuchadas nuestras propuestas. Ahora, Arnoldo, este movimiento lo que pretende es, con mucha seriedad, que nos permitan mostrar las herramientas y los compromisos que queremos plantear al gobierno para apoyar al gobierno sin seguir destrozando la economía de este país. Don Arnoldo, discúlpeme que le pida profundizar en eso. Usted me acaba de decir que los representantes locales del Ministerio de Salud y de la Comisión Nacional de Emergencias le dicen a usted, y está grabado, que están de acuerdo, pero que sea usted el que lo lleve, digamos, a la sede central, porque ellos no se van a arriesgar. No, ni siquiera que están de acuerdo. Lo que nos dicen es que ni siquiera van a conocer el documento. Que ni siquiera van a conocer el documento, que desde la alcaldía se traslada directamente al Ministerio de Salud y a la Comisión Nacional de Emergencias. O sea, el apoyo, la representatividad a lo interno de esa comisión es nula por parte de los representantes del Estado. Sabemos que para ellos hay un riesgo, sabemos que tienen que seguir una línea de gobierno, pero si esa es la unidirección que existe, entonces es por eso que tenemos que llegar a estos extremos de acudir a ustedes, a los medios de comunicación, para dar a conocer lo que está ocurriendo en cada uno de nuestros cantones. Don Alfonso, ¿qué pasa si no les hacen caso? Es decir, y simplemente pasa lo que ha pasado hasta el instante, les ningunean su posición. ¿Qué pasa? ¿Qué cambio habrá? ¿Qué puede hacer una municipalidad en su cantón que signifique un cambio respecto a las medidas? ¿Qué potestades tienen? Sí, en este caso, Randall, este miércoles que vamos a hablar y ahondar un poco más en estos temas. Me parece que son temas importantes. Sin embargo, creo que todo tiene que llegar en su momento. Ahorita nosotros lo que queremos hacer es un llamado al gobierno central, a las instituciones, que podamos tener esa apertura, que nos dejen poder ayudarles desde nuestros territorios. Y bueno, esto también lo hemos hablado, por ejemplo, con la Unión Nacional de Gobiernos Locales, hablado con ANAI. O sea, es un tema, digamos, de que hay representatividad también de las alcaldías y las intendencias, que están formados por asociaciones o también por uniones de gobiernos locales.
Así que en este caso, Randall, las municipalidades estamos haciendo mucho en esta pandemia, estamos aportando muchos recursos, no solamente humanos y económicos. O sea, al día de hoy somos los encargados de hacer que las cosas sucedan, que pasen. Ahí estamos presentes. Por ejemplo, bien lo hablaba Arnoldo ahora con el tema de la transferencia del 8114. O sea, constitucionalmente, una transferencia que es constitucional. Nos dicen que no nos van a transferir, al final de cuentas se aprueba algo que es totalmente inconstitucional. Y bueno, es parte, digamos, también de esa mecánica que estamos sufriendo, ¿verdad? Donde siento que le están delegando esa autonomía que nosotros tenemos como municipalidades y no nos quieren dar las herramientas que ocupamos en estos momentos. No se quieren dejar apoyar por los municipios en estos momentos. Don Arnoldo, más allá de adelantar las medidas que ustedes puedan anunciar el miércoles, en términos legales, con fines ilustrativos e incluso didácticos, ¿qué puede hacer la municipalidad? Digo, hay uno que uno sabe, ustedes tienen una prerrogativa completa sobre la policía municipal, pueden dejar de apoyar en los operativos, por ejemplo, la policía municipal, pero ¿qué más puede hacer sin que esto signifique un adelanto de las medidas a tomar? ¿Qué más tiene facultad una municipalidad en su cantón? Vamos a ver, temprano me preguntaba una distinguida periodista que si la idea era que íbamos a ir a abrir los comercios a la fuerza. No, o sea, el Ministerio de Salud también tendrá que apechugar con la responsabilidad de lo que en este país pase. ¿Por qué? Porque hay muchos o la mayoría de los locales que dependen de un permiso de salud. Si los permisos de salud son suspendidos, perfectamente permanecerán cerrados. Pero eso es una responsabilidad del Ministerio de Salud. Nosotros estamos salvando nuestra responsabilidad con nuestros patentados y con nuestras comunidades que dependen de que esas actividades se realicen. Que el gobierno. Pero en la práctica, don Arnoldo, perdón, en la práctica no habría ningún cambio entonces. Digo, si usted me dijo, no es una rebelión o no es que estamos en rebeldía, yo entiendo eso, pero si la municipalidad dice, no señores, ¿verdad? Nosotros ya no. En la práctica, ¿qué diferencia tiene? ¿No se puede abrir locales? O sea, no va a haber ninguna diferencia excepto salvar responsabilidades. No, por supuesto que el gobierno va a tener una fuerte repercusión. Imagínese que si esta manifestación municipal corriera a lo largo de las 82 municipalidades, que el gobierno central se quede sin el respaldo y el apoyo de nuestros vehículos, de nuestros gimnasios para los posibles albergues, de las ayudas que estamos dando en las comunidades, del resguardo de una policía, de nuestras policías que son policías preventivas, que dejen de realizar actividades represivas como las que el gobierno nos ha sometido en este momento a realizar, que dejemos de ayudar en el caso nuestro a Copesana con transporte y con choferes para sus actividades, que ya cerremos la mesa de negociación con la Comisión Local de Emergencias porque no funciona, porque no sirve, y que eso pase en cada uno de los 82 cantones. Yo no sé cómo va a atender esta pandemia el gobierno central, si depende de todas las municipalidades para poder hacer el trabajo que se ha venido haciendo responsablemente hasta este momento. Lo que le quiero decir es que estamos pidiendo el apoyo de muchas otras alcaldías para que se unan a que se acojan estos protocolos para que podamos reactivar la economía del país, pero más allá de eso, por supuesto que el gobierno central no tiene la capacidad técnica, no tiene la capacidad instrumental necesaria para poder atender solitos como gobierno esta pandemia. Acuérdense que la mayoría de las municipalidades estamos asumiendo competencias y responsabilidades que son del gobierno central. Nosotros, las municipalidades, estamos colaborando con el gobierno central. Y si el gobierno central pierde ese apoyo, no habrá suficientes policías ni habrá inspectores de salud para controlar lo que está pasando. Por eso les estamos diciendo, déjenos ayudar. Porque si esto trasciende a la mayoría de los cantones de este país, el gobierno, si se queda solo, no va a poder funcionar. ¿Qué pasa con ese apoyo, don Alfonso? Porque usted ahora me habló de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Está cerca, digamos, el apoyo de otros cantones con el fin de que esto deje de ser un tema de Escazú, Mora y Santa Ana y se convierta en un tema de las municipalidades. ¿Está cerca, don Alfonso? Sí, claro, Randall, en este caso yo soy directivo de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, lo hemos hablado al interno, ANAI, señor,
y hemos tenido, esto es una conversación básicamente de todas las semanas. O sea, todas las semanas estamos hablando, estamos haciendo petitorias, estamos trabajando interinstitucionalmente con muchas entidades, hacemos peticiones al gobierno, al día de hoy muchas nos han resuelto, pero ahorita en estos momentos por parte de las alcaldías e intendencias del país hay una fuerte unión, y sabemos en estos momentos el empoderamiento y el poder de decisión que tenemos como alcaldes y alcaldesas, y esto cada día se pudo ver en esa manifestación que pudimos hacer con la Unidad Técnica de Gestión Vial en contra del rebajo de la transferencia del 8114. Bueno, ese día estuvieron ahí municipalidades de todas las 7 provincias del país, también la lucha que dimos hace unos meses en contra de la regla fiscal. O sea, cada vez estamos más en contacto, estamos más empoderados todavía, hemos abierto mesas de diálogo en las cuales nos han dejado por fuera también, y creo que esto es cuestión de tiempo, Randall, para que el Poder Ejecutivo se dé cuenta que sin los gobiernos locales, o sea, sin ese apoyo de los gobiernos locales, no se puede trabajar. Nosotros tenemos que trabajar en unión, tenemos que trabajar de la mano, si es que queremos salir de esta pandemia, no solamente en la parte sanitaria, sino también en la parte económica, que es muy importante, y en la parte de esta brecha social que hablaba anteriormente, Randall. O sea, la brecha social cada día se va haciendo más grande, y es parte también de nosotros como nuestro territorio, de poder preocuparnos y poder hacer todos los enlaces correspondientes para que esto pueda ir a un buen puerto. Para finalizar, don Arnoldo, yo quería que me aclarara una frase que ha utilizado en varias ocasiones el ministro de Salud y el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Ellos le dicen a las municipalidades que permitan albergues ganarán puntos. A mí eso me parece muy poco concreto. ¿Usted me puede decir qué entienden ustedes cuando les dicen ganar puntos? ¿Qué es ganar puntos? ¿Es que van a tener más presupuesto? ¿Es que le van a caer mejor a las autoridades de salud? ¿Es que van a tener una mejor calificación en la Contraloría? Porque es muy etéreo decir, no, mira, si me abrís un albergue, ganas puntos. ¿Qué es ganar puntos, don Arnoldo? Esa es una pregunta, Alcanda, que deberías hacérselo a cada uno de ellos, porque definitivamente nosotros seguimos sin entender qué es ganar puntos. Nosotros hemos hecho inspecciones, hemos realizado recorridos con los técnicos de salud locales para analizar cuáles podrían ser los albergues. Hemos pedido que nos digan quiénes son los operadores de los albergues y hasta ahí se cayó todo. No nos dan respuesta de quién operaría los albergues. A partir de ahí, incluso en lo local hay resistencia por el mismo Ministerio de Salud de abrir albergues. No lo ven conveniente del todo. Entonces aquí hay que cuestionar y preguntarle a ellos qué es lo que están pensando en ese sentido, o sea, cuáles son los premios que van a recibir las municipalidades que ganen puntos. Finalmente, no solo es el apoyo del mismo régimen municipal. Los empresarios pequeños, medianos y grandes se están acercando a las municipalidades para procurar el apoyo en esta manifestación que estamos haciendo, en este accionar social que estamos realizando, Randall, porque yo no sé si alguno de ustedes tiene cuál es el costo de tener una de esas grúas de pluma que trabajan en las construcciones, porque todas las constructoras las alquilan. ¿Cuánto es el alquiler solo de una de esas grúas semanalmente, en donde ya tienen 3 semanas el sector constructivo de estar paralizado, donde hay ingenieros, arquitectos, topógrafos que ya dejaron de recibir salarios bajo el alegato de que la concentración de los obreros en las entradas de las construcciones pueden generar contagio, pero resulta que estas concentraciones de obreros ya no se están haciendo en la entrada a las construcciones donde podrían ser medidos su temperatura, donde podrían ser chequeados. Ahora se están haciendo en las entradas a los barrios. Nada más que cuando se hacían al frente las construcciones tenían con qué comprar comida. Ahora se están haciendo en las entradas a los barrios las mismas concentraciones de los mismos obreros desempleados, pero no tienen que comer. Ese es el gran análisis que tenemos que hacer como país. Sí, yo sigo pensando, yo le pregunté del IFAM y usted me dijo, es un puesto de confianza. Y sí, ahí sí es un puesto de confianza, pero me parece que tampoco eso los libera de las responsabilidades que tienen, don Arnoldo. Correcto. Lo que pasa es que me pareció que usted fue muy diplomático diciéndome que no hacen nada. Viera que curiosamente al inicio de esta pandemia recibimos un oficio de la Presidencia Ejecutiva poniéndose a las órdenes de nosotros.
Entonces, en ese momento, nosotros agradecimos mucho la oferta de la presidencia ejecutiva y le solicitamos entonces que se generara un acuerdo de junta para que nos permitieran donar un terreno que le estamos debiendo al IFAN a la caja para que la caja pueda instalar ahí una clínica del Seguro Social. Y resulta que de eso hace tal vez un mes y medio y ni siquiera nos contestan. Ni siquiera nos contestan. Este es el problema, Randall, que las instituciones ni siquiera nos contestan, ni las propuestas, ni las consultas, ni las peticiones de colaboración, ni siquiera contestan, Randall. El diálogo está solo en la dirección que a ellos les conviene, solo en la dirección que a ellos les conviene. Randall, aquí a mí me gustaría aportar algo, y es algo importante eso que ahora vos decías, el tema de ganar puntos. Bueno, me parece que es importante, primero que todo, que nos expliquen cuáles son los índices e indicadores que en estos momentos la Comisión Nacional de Emergencia está tomando en cuenta para pasar de una alerta a otra, porque hasta eso hoy, o sea, no nos han dicho cuáles son esos índices, indicadores y cómo podemos hacer, ¿verdad? Eso deberían de sentarse directamente, aquí es a lo que hoy con las municipalidades. En algún momento el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias dijo, si las municipalidades hacen protocolos, y eso lo dijo la semana pasada, esto también va a hacer que ganen puntos y va a hacer que nosotros podamos hacer una reconsideración de las alertas. O sea, no es posible que eso nos lo hayan dicho la semana pasada. O sea, eso lo tuvieron que haber dicho desde inicio del mes de julio, para que así las municipalidades también, o sea, responsablemente, con sus equipos de gestión de riesgo y con profesionales a cargo, se pudieran hacer mesas y pudieran hacer la presentación también de estos protocolos, que básicamente nosotros como región oeste nos estamos anteponiendo a lo que justamente dijo el presidente ejecutivo la semana pasada antes que entráramos ahorita en este mes de agosto. Entonces yo lo que voy es que hace falta comunicación por parte de las alcaldías de todo el país, hay anuencia para poder dialogar, para poder sentarnos, para poder trabajar y para poder ver cuál es la hoja de ruta que tenemos que tomar como país sin dejar de lado a nadie. Y ahorita el sector económico productivo de este país está muriendo de hambre. Ahorita básicamente muchas de las personas que están quedando desempleadas están entrando a la informalidad para lo que puedan generar poder comer. Entonces creo que tenemos, Randall, que poner las barbas en remojo, como dicen, y ver que en serio tenemos que tomarnos esto en cuenta en cuanto al tema de reactivación económica productiva que tenemos ahorita en este momento. A mí esos puntos, les agradezco mucho a los dos, a mí esos puntos me parecen como los de Waze, que uno va manejando, agarra un confite y le dice, te ganaste 1000 puntos. Y yo una vez pregunté, ¿para qué son los puntos de Waze? No, para nada, pero es que se ve chiva tener puntos en Waze. Así es que, don Arnoldo, don Alfonso, muchas gracias.